¿Que cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente, en la escuela, en la casa, en las bodas y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día mi vecinito me preguntó: ¿Qué hace la gente bajo la tierra? ¿Qué hacen allí? nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. Desde entonces pensé en la muerte. En la escuela nos enseñaban a amar la muerte. Escribíamos redacciones sobre cuánto nos gustaría entregar la vida por... Era nuestro sueño. A lo largo de los años, más que hacer entrevistas y tomar notas, he estado pensando. Siempre han sido los hombres escribiendo sobre hombres. Eso lo vio enseguida. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Las mujeres mientras tanto guardan silencio. Es cierto, nadie le ha preguntado a nada a mi abuela excepto yo, ni a mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tienen sus propias palabras. ¿Por qué después de haberse hecho un lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. Se nos oculta un mundo entero. Yo quiero la historia de esta guerra, la guerra de las mujeres. Las profesiones militares de las mujeres eran instructora sanitaria, francotiradora, tirador de ametralladora, comandante de cañón antiaéreo, zapadora. Ahora esas mismas mujeres son contables, auxiliares de laboratorio, guías turísticas, maestras. Ante mis ojos veo cómo la historia se humaniza, se va pareciendo a la vida normal, surge una iluminación diferente. Diría incluso que la guerra femenina es más terrible que la masculina. Los hombres se ocultan detrás de la historia, detrás de los hechos. La guerra los seduce con su acción, con el enfrentamiento de las ideas, de los intereses. Mientras que las mujeres están a expensas de los sentimientos. Sí, ellas lloran, mucho, gritan, y cuando me voy se tienen que tomar las pastillas para el corazón. Llaman a urgencias, y sin embargo continúan pidiéndome. Ven, ven, por favor. Llevamos tanto tiempo calladas, 40 años con la boca cerrada. El tiempo también es la patria. Pero quiero a esas mujeres como eran antes, no quiero su tiempo, las quiero a ellas. Todo puede transformarse en la literatura. De todos mis apuntes, la carpeta más interesante es en la que incluí los episodios que eliminó la censura. En ella también están mis conversaciones con el censor, y encontré las páginas que decidí borrar yo misma. Mi autocensura, mi propio veto, forman parte de mi camino. Conversación con el censor. Después de leer un libro como este, nadie querrá ir a la guerra. Usted, con su primitivo naturalismo, está humillando a las mujeres, a la mujer heroína, la destrona, hace de ella una mujer corriente, una hembra, y nosotros las tenemos por santas. Nuestro heroísmo es aséptico. No quiere tomar en cuenta ni la fisiología ni la biología. No es creíble. La guerra fue una gran prueba tanto para el espíritu como para la carne, para el cuerpo. ¿De dónde ha sacado usted esas ideas? Esas ideas no son nuestras, no son soviéticas. Se burla de los que yacen en las fosas comunes. Ha leído demasiados libros de Remarque. Aquí estas cosas no pasan. La mujer soviética no es un animal. Sí, es cierto que la victoria nos ha costado mucho. Debería usted buscar los ejemplos heroicos. Hay miles. En cambio, se dedica a sacar a la luz la suciedad de la guerra, la ropa interior. En su libro, Nuestra victoria es espantosa. ¿Qué pretende? Busco la verdad. Para usted la verdad está en la vida, en la calle, bajo nuestros pies. Para usted es tan baja, tan terrenal, pues se equivoca. La verdad es lo que soñamos, es como queremos ser. Lo que había sido censurado. Doy clase de historia en la escuela. Desde que trabajo, los manuales de historia se han reescrito 3 veces. He enseñado a mis alumnos con 3 manuales diferentes. Pregúntenos ahora que estamos vivos. No reescriban después, cuando nos hayamos ido. Pregunten. No se imagina lo difícil que es matar a un ser vivo. Yo estuve en una organización clandestina. Me encomendaron que consiguiera un puesto de camarera en el comedor de los oficiales. Era joven, guapa. Me dieron el empleo. Tenía que echarles veneno en la sopa y después marcharme al campamento de los partisanos. La cuestión fue que me había acostumbrado a ellos. Eran enemigos, pero los veía cada día. Me decía, Dankenschnau, Dankenschnau. Es difícil, matar es difícil. Matar es más difícil que morir.
Toda mi vida he enseñado historia, y jamás he sabido cómo contarla, con qué palabras. Mi búsqueda se alargaría 7 años, unos increíbles y dolorosos 7 años en los que descubriría el universo de la guerra, un universo cuya razón de ser aún no hemos descifrado del todo. Decenas de viajes por todo el país, miles de metros de cinta grabados, 500 entrevistas, luego las dejé de contabilizar, los rostros se borraban, solo quedaban las voces. En mi memoria suena un coro. Claudia Grigorievna Krojina, sargento francotiradora. La primera vez sientes mucho miedo. Nos posicionamos y observaba. De repente le vi. Un alemán se asomó por encima de la trinchera. Apreté el gatillo y el hombre cayó. Acto seguido, te lo juro, sentí temblar todo mi cuerpo. Oí como mis huesos se golpeaban contra otros. Lloré. Había disparado a los blancos y nada. Pero en aquel momento todo cambió. Había matado. Yo había matado a un desconocido. No sabía nada de él, pero la había matado. Poco después me pasó. Ocurrió así. Habíamos iniciado el contraataque. Atravesábamos un pequeño pueblo. Pues en Ucrania, creo. Al lado de la carretera había una barranca o una casa. No había manera de saber qué era. La habían quemado. Solo quedaban las piedras negras. Los cimientos. Muchas chicas no quisieron acercarse. Yo, en cambio, sentí que me atraía. En aquella masa negra encontramos huesos humanos, insignias soviéticas carbonizadas. Allí habían ardido nuestros heridos o prisioneros. Después de aquello, cuando mataba ya no sentía lástima. Desde que vi aquellas insignias negras. De la guerra regresé con canas. Tenía 21 años y la cabeza toda blanca. Me hirieron de gravedad. Una lesión interna. Un oído me fallaba. Mi madre me recibió diciendo: sabía que volverías, rezaba por ti día y noche. Mi hermano murió en combate. Mamá lloraba. Ahora ya da lo mismo, niña o niño, pero quieras o no, él nació hombre. Su deber era defender la patria, pero tú eras una chica. Solo una cosa le pedí a Dios, que no te mutilasen. Mejor sería que te mataran. Todos los días iba a la estación a recibir los trenes. Una vez vi una muchacha, volvía de la guerra con la cara quemada. Me dio un escalofrío. ¿Serías tú? Luego también rezaba por ella. Cerca de nuestra casa. Soy de la región de Chelyabinsk. Se realizaban explotaciones de yacimientos. En cuanto empezaban las explosiones, que por alguna razón siempre ocurrían de noche, yo saltaba de la cama y agarraba mi capote. Luego corría. Tenía que escaparme. Mi madre me cosía, me abrazaba, me susurraba. Despierta, despierta. La guerra se ha acabado. Ya estás en casa. Despierta. Sus palabras me hacían volver en mí. Soy mamá. Soy tu mamá. Siempre me hablaba muy bajo. Las voces fuertes me asustaban. Nuestros exploradores hicieron prisionero a un oficial alemán que estaba muy sorprendido de que en su tropa hubiera tantas bajas y de que todos sus soldados murieran por disparos en la cabeza. Casi siempre
estaba en mi mismo punto. No dejaba de repetir que un tirador normal no sería capaz de lograr tantos impactos en la cabeza. Preséntenme a ese tirador que tantos soldados ha matado. Me llegaban reemplazos numerosos y a diario pérdidas hasta 10 hombres. El comandante del regimiento le contestó. Lamentablemente no puedo hacerlo. Era una chica, una francotiradora, pero ha muerto. Era Sasha Siayova. Cayó en un duelo de tiradores. Su bufanda roja le jugó una mala pasada. Le gustaba mucho esa bufanda. Una bufanda roja sobre la nieve salta a la vista. Boicotea el camuflaje. Pues el oficial alemán se quedó de piedra al oír que una chica no sabía cómo reaccionar. Estuvo callado durante mucho rato. En el último interrogatorio, antes de que le enviaran a Moscú, resultó ser un pájaro gordo, confesó. Nunca antes había combatido frente a mujeres. Sois todas guapas. Pero en nuestra propaganda dicen que en el Ejército Rojo no combaten mujeres, sino hermafroditas. No se había enterado de nada. Y son cosas que una jamás olvida. Íbamos en parejas. Es agobiante estar a solas un día entero. Acabas con la vista cansada, los ojos que la ven. Al final los brazos y los notas. El cuerpo se te queda entumecido de la tensión. Sobre todo era pesado en primavera. La nieve se fundía bajo el cuerpo tendido en el suelo y te pasabas todo el día metida en un charco de agua. Al despuntar el día salíamos a la avanzada y regresábamos al oscurecer. Nos pasábamos 12 horas o más tumbadas en la nieve, o bien trepábamos hasta la cima de un árbol, el tejado de un cobertizo o de una casa en ruinas, y allí nos camuflábamos para que nadie descubriera dónde estábamos, desde dónde observábamos. Procurábamos encontrar una posición lo más próxima posible. 700, 800, incluso 500 metros era la distancia que nos separaba de las trincheras donde estaban los alemanes. De madrugada se oían sus voces y las risas. No sé por qué no teníamos miedo. Ahora no lo entiendo. Llevábamos 3 días aguantando a base de pan seco. Teníamos las lenguas tan desolladas que apenas las podíamos mover. Habían matado a mi compañero. Iba a la avanzada con una novata. De pronto vimos un potrillo en la franja neutral. Era precioso, con una cola muy peluda. Estaba pasando a la mar de tranquilo, como si a su alrededor no ocurriera nada, como si no hubiera guerra. Se oían las voces de los alemanes, también lo estaban viendo. Nuestros soldados comentaban. Seira no estaría mal para una sopa. A esta distancia, con una automática no lo alcanzarás, ni hablar. Entonces se fijaron en nosotras. Mira, ahí están las francotiradoras. Un trabajillo para ellas. Venga, chicas. Sin pensarlo, apunté y disparé. Las piernas del potrillo se doblaron y cayó de lado. Me pareció oír. A lo mejor no era más que una alucinación. Pero me pareció que relinchó con una voz muy aguda. Luego me di cuenta de lo que había hecho. Y me asaltó la pregunta, ¿para qué? Era tan bonito y le he matado.
Lo he matado por una sopa. Oí sollozos detrás de mí. Me giré. Era la novata. ¿Qué te pasa? Me da pena el potrillo. Pero, qué delicados somos. Llevamos 3 días muertos de hambre. Te da pena porque todavía no has enterrado a nadie. Intenta hacer 30 kilómetros en un día a pie con los pertrechos y encima con la barriga vacía. Primero tenemos que echar a los alemanes. Ya habrá tiempo para las emociones después. Después ya sentiremos pena. Después, ¿entiendes? Después. Miré a los soldados. Un instante antes me habían animado. Me habían aclamado. Me lo habían pedido. Pero eso había sido antes. Ahora nadie me miraba. Como si no existiera. Cada uno se enfrascó en lo suyo. Fumaban, cavaban. Alguien afilaba alguna cosa. Y yo, a apañármela solita. A llorar si me apetecía. A moco tendido. Ni que yo fuera una desolladora. Ni que me pasara el día matando a troche y moche como si nada. De niña, yo amaba a todos los seres vivos. Cuando iba al colegio, nuestra vaca enfermó y la degollaron. Lloré 2 días, sin parar. Pero en aquel momento, ¡zas!, y le pegué un tiro a un potrillo indefenso. Y eso que en 2 años era la primera vez que venía un potrillo vivo. Por la tarde trajeron eso. Los cocineros comentaron: Bien hecho, tiradora. Hoy tenemos carne en la olla. Nos dejaron las marmitas y se fueron. Y las chicas allí, sentadas. La comida ni la tocaron. Comprendí de qué se trataba. Rompí a llorar y salí corriendo. Las chicas se precipitaron tras de mí para consolarme. Rápidamente agarraron las marmitas y venga a comer. Pues sí, ocurrió tal cual. Sí. Cosas que uno jamás olvida. De noche charlaba, ¿cómo no? ¿Sobre qué? Sobre la familia, claro está. Cada una hablaba de su madre, de su padre o de sus hermanos que combaten. Sobre lo que haríamos después de la guerra, de cómo nos casaríamos y de si nuestros maridos nos amarían. El comandante se reía. Ay, chiquillas, no os falta de nada, pero después de la guerra, los novios os tendrán miedo. Con vuestra puntería, lanzaréis un plato apuntando a la cara y despacharéis a cualquiera. A mi marido lo conocí en la guerra. Servíamos en el mismo regimiento. Recibió 2 heridas de una lesión interna. Estuvo en la guerra de principio a fin y después toda la vida fue militar profesional. Con él no hacía falta explicar qué es la guerra. Otra cosa que le contaré. Me licenciaron, viajé hasta Moscú. De allí a nuestro pueblo aún faltaba cierta distancia. Parte del camino se tenía que hacer a pie. En aquella época, por allí abundaban las plantaciones de frutales medio abandonadas y los barrancos. Tenía que cruzar uno muy grande. Cuando llegué hasta allí, ya era de noche. Estaba delante del barranco y no sabía qué hacer. Volver y esperar hasta el día siguiente, o armarme de valor y arriesgarme a cruzarlo. Da risa recordarlo. Había estado en el frente, había visto de todo, cadáveres y demás, y me bajé ante un barranco. Incluso ahora puedo recordar el olor a cadáver mezclado con el olor a tabaco barato. Sin embargo, seguía siendo una chica. Por suerte apareció un camión. Decidí, trataré de pararme. Se paró.
Voy a Diakonovsk, le grité. Yo también. El conductor, un muchacho joven, abrió la puerta. Subí directamente a la cabina. Él dejó mi maleta en la caja y nos pusimos en marcha. Vio que yo iba de uniforme, con las condecoraciones a la vista. ¿A cuántos alemanes has matado? A 75. A lo mejor no has visto ni uno. Kolya, Chishov, ¿eres tú? ¿Recuerdas cómo te anudaba el pañuelo rojo de pionero? Antes de la guerra, trabajé durante una temporada como instructora de pioneros en el mismo colegio donde años antes había estudiado. María, ¿eres tú? Pues sí. ¿En serio? Anda, llévame a casa. No te pares a medio camino. Estuve a punto de llorar. Hielo. ¡Qué encuentro! Paramos en la puerta de mi casa. Él con mi maleta en las manos, corriendo a avisar a mi madre. Bailaba en el patio con aquella maleta. Rápido, le he traído a su hija. No se me olvida. ¿Acaso algo así se puede olvidar? Habíamos vuelto y teníamos que empezar de nuevo. A aprender a calzarnos los zapatos. En 3 años en el frente no nos habíamos quitado las botas. Nos habíamos acostumbrado a los cinturones, al uniforme siempre ajustado. La ropa de civil era como si colgara por todas partes. Una sensación incómoda. La falda me agorizaba y el vestido. Es que en el frente íbamos con pantalón. De noche lo lavábamos, lo extendíamos, dormíamos encima y por la mañana lo tenías como planchado. Nos habíamos acostumbrado a la ración. Íbamos a la panadería, cogíamos el pan y nos íbamos sin pagar. La vendedora ya te conocía, comprendía lo que pasaba. Le daba cosa pararte y recordarte que había que pagar por lo que te llevabas. Después te dabas cuenta, te avergonzabas, volvías, pedías disculpas, comprabas algo más y lo pagabas todo, incluido lo de otro día. Había que aprender de nuevo las cosas cotidianas, recordar la vida cotidiana, la vida normal. Una cosa que pienso, escucha, ¿cuántos años duró la guerra? 4 años. Es mucho tiempo. No recuerdo ni pájaros ni colores. Claro que estaban presentes, pero no los recuerdo. Sí, es extraño, ¿verdad? ¿Acaso las películas sobre la guerra pueden ser de color? Allí todo es negro. Tan solo la sangre es de otro color. Solo la sangre es roja. Estaba embarazada del segundo. Mi hijo tenía 2 años. Yo estaba encinta. Estalló la guerra. Mi marido combatía en el frente. Me fui al pueblo donde vivían mis padres e hice, ya me entiende, aborté. En aquella época estaba prohibido. ¿Cómo podía dar a luz? Alrededor había tanto dolor. La guerra. ¿Cómo se puede dar a luz si te rodea la muerte? Hice un cursillo de criptografía. Me enviaron al frente. Deseaba la venganza por la hija que nunca tuve. A mi niña. Pedí el traslado a primera línea. Me dejaron en el Estado Mayor. Lyubov Arkadievna Charnaya, Cabo Mayor, criptógrafa. Los alemanes entraron en nuestra aldea. Iban en motocicletas, grandes y negras. Me los quedé mirando. Eran jóvenes y alegres. Se reían sin parar, a carcajadas. A mí se me paraba el corazón. Estaban ocupando nuestra tierra y encima se reían. Mi único sueño era vengarme.
En 1943 tuve a mi hija. Mi marido y yo ya nos habíamos ido al bosque con los partisanos. Di a luz en un pantano, sobre un montón de paja. Secaba los pañales con el calor de mi cuerpo. Me los colocaba en los senos, se secaban un poco. Se calentaban y volví a ponérselos. A nuestro alrededor todo ardía. Quemaban las aldeas, las casas con la gente. O encerraban a la gente dentro de una escuela, de una iglesia. Echaban queroseno. Mi sobrina de 5 años, ella escuchaba nuestras conversaciones. Me preguntó: Tía, ¿qué quedará de mí cuando me quemen? Solo las botas. Era lo que nos preguntaban nuestros hijos. Yo misma recogía los restos quemados. Recogía la familia de mi amiga. La gente buscaba huesos, pedacitos de ropa, lo que fuera. Tratábamos de reconocer de quién eran. Cada uno buscaba los suyos. Yo encontré un trozo de ropa. Mi amiga dijo: ¡Es la blusa de mi mamá! Y se desmayó. La gente envolvía los huesos en sábanas y en fundas de cojines, en lo que teníamos a mano. Nosotras fuimos con un bolso. Con lo que recogimos no lo llenamos ni a la mitad. Lo depositamos todo en una fosa común. Todo estaba negro. Solo los huesos eran blancos, y la ceniza de los huesos se reconocía a simple vista. Es blanca, muy blanca. Después de aquello ya nada me daba miedo. Mi hija era muy pequeñita. A los 3 meses me la llevaba a las misiones. El comandante me encargaba una misión y el pobre lloraba. Tenía que ir a la ciudad y traer medicamentos, vendas, sueros. Los escondí entre las piernas y los bracitos de mi hija. En el bosque había heridos. Tenía que ir. Debía hacerlo. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía pasar. En todas partes había patrullas alemanas. Pero yo sí. Con mi bebé, envuelto en pañales, me cuesta confesarlo. Es difícil. Cogía sal y frotaba a mi hija con ella para que le subiera la fiebre, para que llorara. Se ponía roja. La erupción le brotaba por todo el cuerpo. Lloraba, gritaba a pleno pulmón. Me paraban en el puesto de control y yo les enseñaba la mano. Tifus, señor, tifus. Al instante me echaban de ahí, me arreaban para que me fuera cuanto antes. Sí, la frotaba con sal, con ajo. La criatura era pequeña, aún le daba el pecho. Cuando dejábamos atrás los controles y entrábamos en el parque, yo rompía a llorar. Aullaba, me daba tanta pena la pobre cría. Y en un par de días iba otra vez. María Timofeevna Savitskaya Radkevich. Enlace de un regimiento de partisanos. Un edificio gris de paneles prefabricados en la calle Kajovskaya de Minsk. Media ciudad está edificada con estos bloques de viviendas impersonales, de varios pisos, que cada año se hacen más lúgubres, aunque este edificio es especial. En nuestra casa viven 2 guerras, me dicen al abrir la puerta. Todo se repite. Una vez más, paso un largo rato mirando los álbumes de fotografías familiares, decorados con amor y cuidado, siempre expuestos en algún lugar visible para los invitados, y también para los que viven en la casa. Cada uno de estos álbumes tiene un título: nuestra familia, la guerra, la boda, los hijos, los nietos. Me gusta encontrarme con este respeto hacia sus vidas, con documentos que certifican su amor por el pasado y por todo lo vivido, por los rostros entrañables. He visitado ya centenares de apartamentos, he hablado con muchas familias cultas, sencillas, y rara vez me cruzo con este gran sentido de la familia, cuando la gente se refiere a su genealogía, al hilo familiar. ¿Es posible que esta fuese yo? Sentada a mi lado, coge una fotografía donde aparece vestida con el uniforme de la Marina en las condecoraciones militares. Siempre que miro esas fotografías me sorprendo. Saúl se las enseñó a nuestra nieta de 6 años, y la niña me preguntó: abuela, antes eras un chico, ¿verdad? Olga Vasilievna, ¿usted se fue a la guerra enseguida? Mi guerra comenzó con la evacuación. Tuve que dejar atrás mi casa y mi juventud. Durante todo el viaje nos estuvieron bombardeando. Dispararon sobre nuestro tren. Los aviones volaban a poca altura. Recuerdo un grupo de chicos, estudiantes de una escuela de artes y oficios. Saltaron del vagón. Iban vestidos con unos capotes negros. Eran un blanco perfecto. Les acribillaron a balazos. Los aviones volaban muy, muy bajo. La sensación era que disparaban y contaban.
¿Se lo imagina? Trabajábamos en una planta industrial, teníamos comida y en general no estaba tan mal, pero nuestro corazón estaba en llamas. Yo escribía continuamente cartas a la oficina de reclutamiento, una, la segunda, la tercera. En junio de 1942 recibí la citación a llamarme filas por el lago Lagoda. En unas barcas abiertas, bajo el fuego del enemigo, nos transportaron al asedio Leningrado. De mi primer día en Leningrado recuerdo las noches blancas y el rescatamiento de marinos, vestidos totalmente de negro. El ambiente estaba cargado, no había ni un peatón, solo se veían los marinos, iluminados por los reflectores, caminando con las cintas de ametralladoras colgadas del hombro, igual que en la guerra civil. Los grandes buques de guerra estaban atracados en el muelle. Nuestra especialización eran las cortinas de humo. Las chicas, en su mayoría graduadas de escuelas técnicas o estudiantes de los primeros cursos de la universidad, nuestra misión era proteger los buques, cubrirlos con el humo. Comenzaba el bombardeo y los marinos allí impacientes. Venga, que las chicas se den prisa con el humo, con la cortina estamos más tranquilos. Salíamos en unos vehículos cargados con una mezcla especial. Los demás, mientras tanto, se escondían en los refugios antiaéreos. Nosotras, ¿cómo se dice? Atraíamos el fuego. Recibimos algo de sustento. Había comida, la mínima, pero había. En la ciudad, la gente caminaba y se caía de hambre. Se morían. Los niños venían y compartíamos con ellos nuestras escasas raciones. No eran niños, eran una especie de ancianos, pequeños. Unas momias. Nos explicaban su menú durante el asedio, por así llamarlo. Sopa de cinturones, de piel o de zapatos nuevos, gelatina de cola de carpintero, tortitas de mostaza. En la ciudad se comieron a todos los gatos y perros. Desaparecieron todos los gorriones y las cotorras. Cazaban a las ratas y a los ratones para comérselos. Se las apañaban para freírlos. Después los niños dejaron de venir. Los esperamos, pero ya no venían. Probablemente se murieron. Es lo que yo pienso. Más tarde fui cabo de escuadra. Era una escuadra de chicos jóvenes. Nos pasábamos los días enteros subidos a una lancha. Los chicos podían satisfacer sus necesidades directamente por la borda y ya está. ¿Y yo qué hago? Un par de veces aguanté todo lo que pude y después salté al agua y me ponía a nadar. Los chicos gritaban «¡Sargento a la mar!» y me sacaban. Una pequeñez tan elemental, pero ¿seguro que es una pequeñez? Después tuve que ir al médico. ¿Se lo imagina? ¿Y el peso de las armas? Una mujer también es difícil. Al principio de la guerra nos entregaron los fusiles. Eran más altos que nosotras. El hombre se acostumbra con facilidad. Se acopla a esta austeridad cotidiana. La grabadora registraba las palabras, graba las entonaciones, las pausas, el llanto y el asombro. Me doy cuenta de que cuando una persona habla surge algo más grande. Me da pena no poder grabar los ojos, las manos. Viven su propia vida durante la conversación, una vida separada. Tienen su propio discurso. Tenemos dos guerras, eso está claro. Cuando empezamos a recordar, yo me doy cuenta enseguida. Ella recuerda su guerra, yo la mía. A mí también me pasaron cosas parecidas, pero yo no lo recuerdo. Se me escapó. En aquel momento me parecía una nadería, una tontada. No le has explicado todavía lo de los gorros marineros, ¿verdad, Olga? ¿Cómo has podido olvidarlo? No lo he olvidado. Es una de las cosas que más recuerdo, pero siempre me da miedo rescatar esa historia de mi memoria. Cada vez, bueno, sucedió así. Las lanchas de nuestros chicos salieron al alta mar de madrugada, varias decenas de lanchas. Al poco tiempo oímos que comenzó el combate. Esperábamos, escuchábamos. El combate duró muchas horas. Hubo un momento en que se aproximó a la ciudad, pero cesó pronto. Justo antes del anochecer salí a la orilla a mirar, por el canal de Moscoy. Bajaban flotando los gorros negros marineros, uno tras otro, los gorros y las manchas sobre las ondas y astillas. En algún lugar había echado al agua a nuestros chicos. El canal de Moscoy se convirtió en una fosa común. Saúl, ¿dónde está mi pañuelo? No lo he soltado, pero ¿dónde está? Yo he memorizado muchas de sus historias.
para los nietos, solo contarles su guerra, la de ella, no la mía. Me he dado cuenta de que les parece más interesante. Yo tengo más conocimientos bélicos concretos. Ella tiene más sentimientos. Los sentimientos son más vivos, más fuertes que los hechos. ¿Que si había amor en la guerra? Pues claro que lo había. Las mujeres con las que allí coincidimos son hoy unas esposas maravillosas, fieles amigas. Los que se casaron en la guerra son los más felices, los matrimonios más felices. Nosotros dos también nos enamoramos en el frente, entre el fuego y la muerte. Es un vínculo muy fuerte. Yo lo que más recuerdo son los momentos nobles, magnánimos. En la guerra me convertí en una persona mejor, indudablemente. Me hice mejor persona porque allí había mucho sufrimiento. Vi mucho sufrimiento, y yo también sufrí mucho. Allí lo mínimo se desechaba enseguida. Era superfluo. Allí todo estaba muy claro. Pero la guerra se vengó de nosotros. Nos da miedo reconocerlo incluso ante nosotros mismos. La guerra nos alcanzó. Y ahora nuestras hijas. No todas nuestras hijas son felices. ¿La causa? Sus mamás. Excombatientes. Las educaron tal y como ellas fueron educadas en el frente. Y los papás también. De acuerdo con la ética de aquellos tiempos, en el frente, como ya le he dicho, la persona estaba completamente expuesta. Enseguida se sabía cómo era, lo que valía. No había forma de esconderse. Nuestras hijas no tenían ni idea de que la vida podía ser distinta de cómo la vivían dentro de sus casas. Nadie les avisó nunca de que la realidad tiene una parte oculta. Esas chicas, cuando se casaron, fácilmente caían en manos de granujas, que las engañaban, porque no costaba nada engañarlas. Les ocurrió a muchos de nuestros amigos, del frente con sus hijos, y también a nuestra hija. Por alguna razón, nosotros a nuestros hijos no les hablamos nunca de la guerra. Probablemente nos daba miedo y tratábamos de protegerles. ¿Acertamos? Yo ni siquiera me ponía las condecoraciones. En una ocasión me las arranqué y ya nunca más me las he vuelto a poner. Después de la guerra, fui directora de una fábrica de pan. Durante una reunión, la directora del grupo industrial, una mujer, vio mis condecoraciones y delante de todos me reprochó. ¿Por qué tienes que llevar ese retablo puesto encima como hacen los hombres? Ella tenía una orden de trabajo, siempre llevaba puesta en la chaqueta, pero mis condecoraciones militares no le gustaban. Cuando nos quedamos a solas en su despacho, se los solté todo. Ella se sintió afligida, pero yo perdí las ganas de enseñar mis medallas. Hasta ahora siempre he evitado sacarlas, aunque me enorgullece tenerlas. La gente poco a poco empezó a tener en cuenta a las mujeres combatientes. Mi amiga... Prefiero no decir su apellido, por si acaso, para que no se enfade. En la guerra había sido auxiliar sanitaria militar. La hirieron en 3 ocasiones. Cuando acabó la guerra, se matriculó en la Facultad de Medicina. No quedaba nadie de su familia. Todos habían muerto. La pasaba muy mal. Por las noches fregaba escaleras. Así se podía ganar la vida. Y a pesar de todo, jamás le confesó a nadie que tenía la categoría de mutilada de guerra y que tenía derecho a subsidio. Había destruido todos los documentos. Una vez le pregunté, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Quién se iba a querer casar con un inválido? Entonces hiciste lo correcto, pensé, y empezó a llorar a moco tendido. No sabes lo bien que me iría a tener esos papeles. Estoy muy enferma. ¿Se lo imagina? Lloraba. En una ocasión, invitaron a 100 soldados de la Marina, veteranos de la Guerra Patria, a Sevastopol, la ciudad de la gloria naval rusa. Fue un motivo de la celebración del 35º aniversario de la victoria. Solo había 3 mujeres, 2 éramos mi amiga y yo. El almirante de la Marina nos hizo una reverencia a cada una, nos dio las gracias en público y nos besó las manos. ¿Acaso se puede olvidar algo así? ¿Alguna vez ha deseado olvidar la guerra? ¿Olvidar? Olvidar. No somos capaces de olvidarla. Está por encima de nuestras posibilidades. Olga, ¿recuerdas aquella vez, un día de la victoria, en que vimos a una madre, una señora muy anciana, con una pancarta igual de vieja que ella, que decía,
Busco a Tomás Vladimirovich Kurniev, desaparecido en 1942, durante el asedio de Leningrado. A juzgar por su cara, ya debía de haber cumplido los 80. ¿Cuántos años hacía que duraba su búsqueda? Y continuará hasta que llegue su última hora. Nosotros somos como ella. Me gustaría olvidar. Me gustaría realmente. Me gustaría vivir al menos un día sin la guerra, sin nuestra memoria, al menos un solo día así. Los recuerdo los dos juntos, como en las fotografías que se tomaron en el frente. Me regalan una de ellas. Enseguida todo cobra otro sentido. Todo se acerca. Miro esas fotografías procedentes de su juventud y de pronto mi percepción de lo que acabo de oír y grabar cambia. El tiempo entre nosotros desaparece. Mi correo personal cada vez se parece más al correo de una oficina de reclutamiento o de un museo de historia. Les saludan las pilotos del Regimiento de Aviación Marina de Raskova. Le escribo de parte de las mujeres partisanas del grupo Shelniak. Le felicitan las integrantes del grupo antifascista clandestino de Minsk y le desean muchos éxitos en su trabajo. Le escriben las soldados de la unidad de higiene y lavandería. Las direcciones están esparcidas por todo el país. ¿Cómo abarcarlas todas? El cartero me trae una invitación de parte de los veteranos combatientes del 65º Ejército del general P.I. Batov. Tenemos la costumbre de reunirnos el 16 y 17 de mayo en Moscú. Es una tradición y un rito. Vienen todos los que todavía tienen fuerzas suficientes. Vienen de Murmansk y de Karaganda, de Almaty y de Omsk, de todas partes. En una palabra, la esperamos. A mi alrededor la gente se abraza, llora, se hace fotos. Las flores aplastadas contra el pecho se mezclan con las condecoraciones. Me sumerjo en ese torrente que me abraza y me arrastra, me domina, y pronto me encuentro en un mundo casi desconocido. Estoy rodeada de personas. A algunas las conoceré y a otras no, pero tengo clara una cosa: quiero a esta gente. Los alemanes no cogían prisioneras a las mujeres militares, las fusilaban, o las paseaban ante sus tropas mostrándolas. No son mujeres, son unos monstruos. Siempre nos guardábamos 2 cartuchos para nosotras. 2, por si el primero fallaba. Capturaron a una de nuestras enfermeras. Un día más tarde conseguimos arrebatarles esa aldea. Por todas partes encontramos caballos muertos, motocicletas, vehículos blindados. La encontramos. Le habían arrancado los ojos. Le habían cortado los pechos. Le habían metido un palo. Hacía mucho frío. Ella era muy blanca y tenía el pelo canoso. Tenía 19 años. En la sala del hospital donde yo trabajaba, había 2 heridos. Eran un alemán y un tanquista de los nuestros, con quemaduras. Fui a verlos. ¿Cómo se encuentra? Yo bien, pero este está sufriendo. Es un nazi. Ya, pero yo estoy bien, y él sufre. Ya no eran enemigos, eran personas. Tan solo 2 hombres malheridos en la misma habitación. Entre ellos surgió una relación humana. Tuve oportunidad de observar en más de una ocasión que eso ocurría muy rápido. El mundo de la guerra abre ante mí sus facetas más inesperadas. Nunca antes me había preguntado cómo, por ejemplo, aquellas mujeres podían dormir durante años en las trincheras provisionales, dejar de ponerse vestidos ligeros, prescindir de los zapatos y las flores, si tan solo tenían 18 o 20 años. Por las calles de la ciudad vagaba una mujer demente. Nunca se lavaba ni se peinaba. Mataron a sus 5 hijos, a todos. Los mataron de formas distintas. A uno le dispararon en la cabeza, al otro en el oído. Se acercaba un peatón a la calle, a uno cualquiera, y le decía: Te contaré cómo mataron a mis hijos. ¿Por quién empiezo? Por Vasia. Le dispararon en el oído. Y a Tolia le dispararon en la cabeza. A ver, ¿por quién empiezo? Toda la gente huía de ella. Estaba loca, por eso podía contarlo. Albertovna Visutich, partisana, enfermera. Hubo otra guerra. Nadie en esa guerra marcaba sobre el mapa dónde acababa la zona neutral y por dónde pasaba la línea del frente. En esa guerra morir no era lo más terrible. Había algo peor.
Imaginémonos a un soldado en la guerra, rodeado por sus familiares, sus hijos, su mujer, sus ancianos padres. En cada momento tiene que estar preparado para sacrificarlos. Nos unimos a los partisanos de las dos, mamá y yo. Ella cocinaba y lavaba la ropa para todos. Si era necesario, también hacía las guardias. Una vez salí de misión, a mi madre le dijeron que me habían ahorcado. Cuando regresé unos días después, mi madre me vio y se quedó paralizada. Perdió la habla durante unas horas. Había escuchado cosas que teníamos que afrontar. En la carretera habíamos recogido a una mujer. Estaba inconsciente. Más tarde nos dimos cuenta. No podía caminar. Se arrastraba y creía que ella había muerto. Sentía que perdía sangre, pero decidió que lo sentía desde ultratumba. Cuando la despertamos, se recobró un poco y la escuchamos. Nos contó cómo los habían fusilado. Los conducían al lugar del fusilamiento. A ella y a sus 5 hijos. Mataron a sus hijos mientras les conducían hacia el cobertizo. Los alemanes se divertían disparándoles. Les quedaba el último, un niño de pecho. El alemán le hacía señas a la madre. Lánzale al aire, que le voy a disparar. Entonces la madre tiró al niño, pero lo tiró contra el suelo, para ser ella misma quien lo matara, a su propio hijo, para que el alemán no tuviese tiempo de disparar. Ella decía que no quería vivir, que no podía vivir en este mundo después de todo eso, que no quería. Yo no quería matar, no nací para matar. Quería ser maestra, pero vi cómo quemaban la aldea. No podía gritar, tampoco podía llorar en voz alta. Estábamos de reconocimiento y pasamos cerca de aquella aldea. Solo pude morderme las manos. Me han quedado las cicatrices. Me mordí hasta sangrar. Recuerdo cómo gritaba la gente. Las vacas gritaban, las gallinas gritaban. Me parecía que todas las voces eran humanas. Todos seres vivos ardían y gritaban. No lo digo yo, estaba hablando mi pena. Valentina Mikhailovna Ilkevich, enlace de partisanos. Narran Josif Georgievich Yasukevich y su hija María, enlaces de partisanos durante la guerra. Lo di todo por la victoria, lo más querido. Mis hijos combatían en el frente. A mis 2 sobrinos les fusilaron por estar vinculados a los partisanos. Los nazis quemaron a mi hermana, la madre de aquellos muchachos, en su propia casa. La gente contaba que, hasta que el humo lo cubrió todo, se le veía a ella, erigida como si fuera una vela, como una imagen santa en las manos. Después de la guerra, siempre que se pone el sol, parece que veo algo ardiente. Yo era una niña, tenía 13 años. Sabía que mi padre ayudaba a los partisanos, y lo comprendía. De noche venían los hombres, dejaban unas cosas y se llevaban otras. Mi padre solía llevarme con él, me acomodaba en el carro. Siéntate aquí, y no te muevas. Llegábamos. Él extraía las armas o los folletos. Más tarde empezó a enviarme a la estación. Me explicó lo que tenía que mirar y memorizar. Yo pasaba sigilosamente, me escondía entre los arbustos y me quedaba allí hasta la noche. Contaba cuántos trenes habían pasado. Memorizaba que transportaban, estaban a la vista, armas, tanques o soldados. 2 o 3 veces al día los alemanes disparaban contra los arbustos. ¿No le daba miedo? Yo era pequeñita, siempre pasaba desapercibida. Aquel día, lo recuerdo bien, mi padre me llamó. María. No dejaré que la cría. Me trató de detener. Corría a través del bosque, tal como mi padre me había dicho. Me conocía de memoria cada sendero, pero la oscuridad me daba miedo. Encontré a los partisanos. Ellos me esperaban. Les pasé el informe. Regresé cuando el día ya despuntaba. ¿Cómo iba a burlar las patrullas alemanas? Empecé a andar en círculos. El hielo que cubría el lago se rompió y me caí al agua. La chaqueta de mi padre, sus botas se hundieron. Logré salir. Corrí descalza por la nieve. Enfermé. Y desde entonces ya no me he levantado de la cama. Las piernas se me quedaron paralizadas. No había ni médicos ni medicamentos. Mamá me curaba con infusiones, hacía compresas de arcilla. Cuando acabó la guerra, fuimos a consultar con los médicos, pero ya era demasiado tarde. Me quedé en la cama.
Puedo estar sentada, pero no por mucho tiempo. Guardo cama, miro por la ventana, recuerdo la guerra. La he llevado en brazos durante 40 años como si fuera un bebé. Hace 2 años murió mi esposa. Me dijo que me perdonaba todo, los pecados de la juventud, todo, menos lo que le pasó a María. Lo vi en su mirada, me daba miedo morir. Entonces María se quedará sola. ¿Quién la llevará en brazos? ¿Quién la bendecirá antes de dormir? ¿Quién le rogará a Dios por ella? Y por fin llegó la victoria. Si antes sus vidas se habían dividido en paz y guerra, desde ahora se dividían en guerra y victoria. Otra vez había 2 mundos diferentes, 2 vidas diferentes. Después de haber aprendido a odiar, ahora tenían que aprender a amar, recordar los sentimientos olvidados, las palabras olvidadas. La persona de la guerra debía volver a ser la persona de la no guerra. Lo lamento. Hice una promesa y no la he cumplido. Trajeron a una herida alemana a nuestro hospital. Creo que era piloto. Tenía el fémur destrozado y la gangrena ya había comenzado. Se está muriendo. Mi deber es cuidarle. Yo tenía toda la pierna de color azul. La infección se propagaba velozmente. Consumí a la persona en un día. Le di agua. Él me miró y de repente dijo: Hitler Hafut. Era 1942. Estábamos en la zona de Kharkov, sitiados por las tropas alemanas. Yo pregunté: ¿por qué? Hitler Hafut. Piensas eso y dices eso porque estás aquí, pero en el frente estabas matando. Yo no disparaba ni mataba. Me obligaron, pero yo no disparaba. Cuando son prisioneros, todos dicen lo mismo. De pronto, él me pidió: Se lo ruego, Frau. Y me entregó un sobre lleno de fotografías. Me enseñó a su madre. También salía él, sus hermanas, sus hermanas. Eran unas fotos bonitas. Por último, me apuntó la dirección. Ustedes llegarán allí, seguro. Me lo decía un alemán en las afueras de Kharkov. Por favor, cuando llegue a Alemania, métalo en un buzón de correo. Escribí la dirección en una de las fotografías, pero había varias. Durante mucho tiempo no me separé de su sobre. Lo perdí durante un intenso bombardeo. Me dio mucha pena. El sobre desapareció cuando ya habíamos entrado en Alemania. Lilia Mikhailovna Butko, enfermera de quirófano. El teléfono no para de sonar. Apunto direcciones nuevas, recibo más cartas. Es imposible parar porque cada vez la verdad es más insoportable. Tamara Stepanovna Umiagina, cabo mayor de guardia, técnica sanitaria. Ay, querida mía, he pasado la noche recordando. Llegaban los reemplazos. Eran unos muchachos jóvenes, llenos de vida. Yo les miraba antes del combate y sabía de antemano que la perderían. La gente nueva me asustaba. Evitaba acercarme a ellos, hablarles, porque acababan de entrar en la unidad y desaparecían demasiado pronto. No duraban más de 2 o 3 días. Después de la guerra, pasé varios años sin poder quitarme de encima el olor a sangre. Me persiguió durante mucho tiempo. Lavaba la ropa y percibía ese olor. Preparaba la comida y otra vez lo percibía. Era incapaz de aceptar ese color. No podía hacer la compra. No soportaba entrar en la sección de carne, sobre todo en verano. Y ver la carne de pollo se parece mucho, ¿sabes? Es igual de blanca que la carne humana. Mi marido se encargaba de la compra. En verano no podía quedarme en la ciudad. Intentaba irme a toda costa donde fuera. Llegaba el verano y me parecía que de un momento a otro empezaría la guerra. Cuando el sol lo calentaba todo, los árboles, los edificios, el asfalto, todo eso olía, todo me olía a sangre. Comiese lo que comiese, no lograba deshacerme de ese olor. Incluso cambiando las sábanas,
Me parecía que la ropa limpia olía a sangre. Los 10 de mayo de 1945. Recuerdo que nos fotografiábamos muchísimo. Éramos muy felices. El 9 de mayo todo el mundo gritaba: ¡Victoria! ¡Victoria! Los soldados se revolcaban en la hierba. ¡Victoria! Bailaban, disparaban. Cada uno disparaba el arma que tenía. ¿Sabe lo que pensábamos todos durante la guerra? Imaginábamos qué feliz será la gente después de la guerra, qué vida más bella y feliz comenzará. La gente ha pasado por tanto sufrimiento que todos serán buenos, los unos con los otros. Habrá mucho amor, las personas serán distintas. No lo dudábamos, ni por un instante, querida mía. Todo es igual que antes, las personas se odian entre ellas. Otra vez se matan unos a otros. Es lo que no acabo de entender. ¿Y quiénes son? Somos nosotros. Después de la guerra viví durante mucho tiempo con miedo al cielo. Ni siquiera levantaba la cabeza. También me daba miedo la tierra arada. Y eso que los grajos la pisaban con toda tranquilidad. Los pájaros pronto olvidaron la guerra. La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich.